Hola, soy la periodista María José Pérez Rodillo y esta es mi columna Actualidad Internacional relacionada con mi última charla. ¿Qué está pasando en Colombia? Un apretado cuadro de frustraciones, cambios, expectativas no cumplidas, miedo y agobio ante la pandemia en que el gobierno intentó una reforma tributaria que subía los impuestos. La reacción la conocemos por la prensa. Las movilizaciones han agregado nuevos puntos a la agenda, imposibles de eludir si se piensa en una solución. La investigación de los muertos y heridos de estos días y la responsabilidad política e institucional de todo ello. Las protestas no han cesado y hace rato que el presidente Iván Duque retiró el proyecto y que el ministro de Finanzas renunció. Pero la protesta continúa, con más de 40 víctimas al momento de editar este video, ciudades semi-paralizadas, tomas de calles, caminos, carnavales pacíficos en el día, junto a graves incidentes en las noches que incluyen asaltos a retenes policiales, denuncias de violencia policial y de militarización de las ciudades y preocupación de la comunidad internacional. A estas alturas debemos asumir que si la reforma tributaria fue la chispa, es urgente evaluar por qué la pradera estaba tan seca que permitió su incendio. Y dada la cercanía de los hechos, lo más prudente es conocer el contexto en el que se desata la crisis. Una economía golpeada. Consecuencia de la pandemia, la economía colombiana sufrió en 2020 una caída del 6,8%, la más profunda de su historia. Además, desde que empezó la pandemia, se estima que han tenido que cerrar sus puertas cerca de 500.000 negocios en todo el país y un 17% de la población está desempleada. Incluso en algunas ciudades se registra un porcentaje mayor, del 20%. En este escenario, el gobierno lanzó una reforma tributaria que afectaba principalmente a las clases más desfavorecidas del país. La reforma fiscal. Este proyecto de ley tenía el fin de recaudar un total de 6.300 millones de dólares para reducir el déficit fiscal y pagar la deuda pública. En cuanto a medidas más concretas, el gobierno sugería un impuesto a la renta para aquellas personas que tienen un sueldo mensual superior a 667 dólares, que en un país donde el sueldo mínimo son 234 dólares, engloba a la clase media y media baja. Además, la propuesta incluía la aplicación de IVA a los productos y servicios de primera necesidad, como la canasta básica, el agua, la luz, el gas, la benzina, internet, los servicios funerarios y ciertos productos electrónicos que hasta ahora no pagan este impuesto. La pandemia. Colombia ha sido uno de los países más golpeados por el coronavirus en América Latina. En medio de la tercera ola, los hospitales se encuentran al borde del colapso. Los colombianos, como la mayoría de los latinoamericanos, están agotados de las cuarentenas. El año pasado, el país cafetero estuvo confinado entre marzo y septiembre de 2020, una de las cuarentenas más largas del mundo. Las protestas del 2019. Lo que estamos viendo en Colombia no es nuevo. Justo antes de la pandemia se produjeron protestas masivas en contra del presidente Iván Duque. Las manifestaciones tuvieron lugar en varios departamentos de Colombia entre noviembre de 2019 y febrero del 2020 de forma intermitente. A estas alturas, muchos analistas señalan que la pandemia congeló el estallido que comenzó a fines de 2019 en el contexto de las revueltas que ocurrieron en muchos países de América Latina. Aunque ya podemos tener un panorama más o menos general del escenario en que están ocurriendo estas movilizaciones, hay un antecedente fundamental que no podemos dejar fuera del análisis: el fin de la guerra. En los años precedentes, Colombia asistió al final del proceso de paz con la firma en 2016 de los acuerdos entre el gobierno del entonces presidente Santos y las FARC. Se puso término al conflicto interno más prolongado de América Latina. La firma de la paz no fue algo fácil. Para empezar, el referendo convocado para ratificar los acuerdos fue rechazado. Y si bien luego se destrabó la aprobación, la implementación fue lenta y tortuosa hasta la fecha. Pero terminaron los combates, las FARC dejaron las armas y se incorporaron a la política como partido. Pero no debemos olvidar que un no despreciable sector de los guerrilleros no se sumó a las conversaciones o ha vuelto a la selva retomando las armas. El nuevo escenario provocó cambios en el sistema. Así como se desmovilizaron las FARC, también empezó a perder fuerza el discurso duro que explicaba todos los males del país por la presencia guerrillera. Este tipo de posiciones fue liderada por el expresidente Uribe,
que gobernó con una mano férrea al país a inicios de siglo y conformó un partido, el Centro Democrático, que logró instalar al actual presidente Duque en el poder. En un plano más subjetivo, la paz generó diversas y fuertes expectativas. Para un sector del país, el fin de la guerra y la guerrilla iba a generar un escenario propicio para dar un gran salto al desarrollo. Para otros, la paz implicaría el fin de la violencia y los abusos. La alegría ya venía. ¿Cómo resultó el proceso después de algunos años? Lo veremos más adelante. Lo que destacamos acá es que imperceptiblemente el fin de la guerra abrió espacio para una reformulación de la política y estimuló muchas expectativas. La crisis en Colombia sigue en pleno desarrollo y su desenlace es incierto. Es de esperar que todos los involucrados construyan con rapidez una salida. De lo contrario, están dadas las condiciones para un agravamiento de esta grave situación. Pero si la crisis se alarga, sus consecuencias económicas, sociales y migratorias serán incalculables. Si te interesa profundizar en este tema, recuerda que está disponible la charla grabada. Al final del video y en la descripción encontrarás las formas para contactarme. Y si has encontrado interesante el video, te agradecería mucho que lo compartieras. Hasta la próxima.